Especiales al Mundo en Córdoba, en Villa Carlos Paz, un lugar hermoso, hermoso de la Argentina, súper turístico. Y allí está, obviamente, Mariela Aguilera para hablarnos de las empresas, para hablarnos del mundo, de las familias y las empresas. Un tema muy, pero muy interesante que ella aborda, obviamente, de su conocimiento y expertise. Mariela, bienvenida, un placer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar ahí Bien. con ustedes. Perdón que hoy mi garganta no está al 100%, pero bueno, le vamos a poner Nos energía. entendemos. Le vamos a poner energía. Mariela, yo no voy a empezar por hoy. Déjame empezar por el ayer. Contame un poquito de Marielita. Vamos a hablar de Marielita chiquita, allí en San Luis, en Córdoba. ¿Cómo eras? ¿Qué soñabas? ¿Qué pensabas? Dale. Chiquita era, nací en un pueblito muy chiquitito que se Ajá. llama Colonia Almada del interior de Córdoba, Mirá, mirá. la mayor de 5 hermanas, papá albañil, mamá modista, eh, un, un pueblito de, no sé, habrán sido en ese momento 300 personas como mucho. Eh, Entonces mi sueño siempre era estudiar, salir al mundo estudiando. Los años hicieron que por trabajo y para poder darnos educación, mis viejos se trasladaran a otra ciudad más grande, ya a una ciudad del interior también que se llama Río Tercero. Ahí cursé mi secundario. La última parte del secundario la hice estudiando de noche porque había que trabajar y ayudar en esta economía familiar que era difícil. Claro, 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 claro. Eh, y bueno, después me pasó que en el momento de ir a la universidad, mi Y viejo no antes, me podía espera, dar. y antes de ahí, ¿no? ¿Qué proyectabas? Viste que los chicos piensan, bueno, sueñan, ¿no? ¿Qué pensabas del futuro? Y para mí el futuro era tener una carrera universitaria, ya, Claro, claro, claro. digamos, desde esa visión tan pequeña, tan limitada, en un mundo que no había comunicación como hay hoy. Para mí el gran mundo era de aquel que podía estudiar y decidir qué camino tomar en Claro, su vida. claro, claro, claro. Que aparte nuestros padres también, viste, nos bajaban una línea, ¿no? Totalmente en ese camino, ¿no? Claro, claro, tenías que ser una persona de bien, tenías que trabajar, mucha cultura de trabajo en mi familia, Qué mucha. bueno eso, qué bueno eso, qué bueno eso. Entonces, creo que los primeros pasos fueron por ahí, cultura de trabajo y ser el mejor en lo que te tocara hacer. Claro, claro, claro. Y empieza la universidad, y entonces, Y entonces yo no la puedo empezar a mis 18 años como cualquier ajá, mira, adolescente. Eh, yo en esa época ya trabajaba todo el día. Y bueno, en la ciudad del interior de Córdoba tenías que trasladarte hacia la capital de Córdoba para estudiar una carrera universitaria y no estaban mis posibilidades. Entonces, bueno, comienzo a trabajar en empresas familiares eh, y empiezo a ser muy autodidacta. Me contactaba con la gente que yo entendía que sabía y que me podía trasladar parte de su conocimiento. Entonces, aprendo haciendo. Muchas cosas las aprendo haciendo. ajá, claro. Y mi primera vez en una universidad fue a mis 35 años, cuando ya la vida me lleva a vivir a San Luis. Mira vos, mira vos. Ahí me senté por primera vez a cumplir ese sueño Wow. de universitaria. Eh, Qué lindo lo que estás contando, Mariela. que Qué me bueno. emociona. Yo cuento y me emociona y lloro como ese día. Y te cuento algo, está permitido que llores, ¿eh? Y que te emociones y que tus ojos se humedezcan, porque es lindísimo lo que estás contando, porque la vida es eso, ¿no? La resiliencia, las ganas, el impulso, lo que nuestros padres nos han inculcado, pero que es uno el que después abre su camino, ¿no? Es muy lindo lo que estás contando. Sí, a ver, para mí fue realmente sentarme en la universidad y no me acuerdo de ese primer día porque me la pasé llorando. Yo era un sueño. Yo Claro, claro, siempre claro. mi lema era no me voy a morir sin tener una carrera universitaria.
Y bueno, desde que me recibí ¿qué me recibí? En el 2011, creo, hasta el día de hoy no paré de estudiar. Soy una estudiante ¿Y empedernida tu y carrera? estudié. Bueno, te recibiste Yo me recibí originariamente de contadora pública. de contadora. ¿Por qué elegiste los números? Porque en ese momento era lo que tenía a mano hacer, o sea, toda Ajá, la vida me había manejado dentro de las empresas familiares, se ve que era muy buena con los números, porque me buscaban de una empresa, o sea, yo tenía el orgullo de decir, no salía a buscar trabajo, me buscaban a mí. En esto autodidacta conocía mucho, me era muy fácil toda la parte contable y conocía de sistemas, me había relacionado con personas que me enseñaban a programar, eh, idiomas, inglés, portugués. Y bueno, cuando tuve la posibilidad de sentarme a estudiar, eh, entre las carreras que había donde yo vivía, era esa la que elegí. No tenía la posibilidad de viajar todos los días a Córdoba como se requería. Y sabiendo que después yo quería irme por la parte más humana, digo, bueno, yo estudio mi carrera de base y después le doy yo la connotación que quiera. Y eso fue lo que hice. A partir de ahí cumplí, viste que uno cuando va cumpliendo sueños o metas, te pones otras un poco más es desafiantes. buenísimo, claro, claro, claro. Y mis compañeras de estudio siempre se ríen porque dice, ¿te acordás que vos tenías? Claro, yo decía, estudio esto, pero después voy a hacer posgrado en el exterior. Y me fui a estudiar a Miami, me fui a estudiar a Mirá, Chile, estudié en Paraguay, o sea, siempre, siempre yendo por un poco más. qué lindo, Mariela, lo que cuentas. Y un poco, bueno, ya sí, ¿no? Nos da el puntapié para meternos un poco en el hoy, la empresa familiar, ¿no? Qué mundo, ¿no? Qué submundo. Claro, claro, claro. Es un mundo, sí. Bueno, atado a esto que yo te estaba contando, que trabajé desde muy chica, a los 15 años, estuve muy ligada a empresas de renombre y empresas familiares, ¿no? Y yo veía que o se rompió la familia o se rompió la empresa, pero no de esas historias en las que yo me había ligado emocionalmente por una relación de dependencia, no hay una que se haya mantenido en el tiempo, las dos cosas no han Claro, podido claro. sobrevivir. Y cuando empecé a ver esas particularidades, digo, yo esto ya lo viví, yo esto ya estuve desde el lado de adentro, digo, ¿cuántos le podría haber aportado quizás a esas empresas desde mis conocimientos de hoy para que no se llegara a ese punto? Y creo que fue un poco lo que traccionó este submundo que yo ya lo conocía por estar adentro y que hoy me permite ayudarles desde otro lugar, ¿no? Mariela, eh, por ejemplo, bueno, a ver, uno imagina, pues no sé, el papá, la mamá, el tío, que dicen, bueno, a ver, qué mejor, ¿no? Que armar nuestra empresa y qué mejor que mi hijo esté a cargo, que mi hermana, que los sobrinos, que etcétera, 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 ¿no? Ahora, claro, ese es en el sentido figurativo, ¿no? Pero después ¿Mm? empiezan a tejerse otros aspectos, ¿no? Las personalidades, las emociones, los Sí, ahí ritmos, estás ¿no? dando en un punto básico, porque Claro, claro. eh, es el camino común que transita una empresa familiar. Uno o unos fundadores que luego tienen que echar mano cuando van creciendo y van echando mano de estas personas que les generan, digamos, donde ellos pueden descansar en cuestión de confianza. Pero luego empieza a correr la emocionalidad y Exacto, ahí es claro, 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 claro. donde atraviesa toda la empresa y mucho más en una que es familiar, donde se mezcla la relación de la comida de los ravioles del domingo con la situación patrimonial o financiera del lunes. Claro, claro, claro. Porque son los Y mismos, claro, digamos, tal cual, claro, claro, claro. entonces ya se sientan a hablar en la reunión empresarial y se mezcla la pelea que tuvieron con los primos, los hermanos, o Exacto, exacto. situaciones que se dan en la empresa que no se terminan, no es como cualquier, o sea,
Yo creo que todas las empresas tienen un trasfondo emocional, obviamente, ¿no? Pero acá es que esto que uno pone llave el viernes y el domingo te sentaste y seguís hablando de lo mismo que pasó en la semana o Claro, viceversa. claro, 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 claro. Mariela, estaba mirando por así un poco en tu actividad que ha generado un método, ¿no? Un método que se llama Raíz. Exacto. Contanos un poquito, a ver, ¿de qué se trata? Y este método lo que se trata es justamente de trabajar en la base de toda empresa y que tiene que ver con esto que estamos hablando de la emocionalidad. Eh, Hay muchas veces aspectos que no tienen una connotación racional, o sea, decisiones que uno toma en la empresa que no son racionales, porque te gana la emocionalidad y a veces incluso la forma de reaccionar que tenemos ante distintas situaciones tiene que ver con incluso problemáticas que traemos incorporadas en forma inconsciente hasta de nuestros ancestros. Claro, claro, claro. Entonces, fíjate que yo en todo en esta profesión que desarrollo, hasta puse en juego una metodología donde atravieso a las empresas de manera sistémica, donde la familia tiene mucha relevancia, la que está ligada a la empresa e incluso aquella que ni siquiera puso un pie nunca, porque todas los dichos intrafamiliares, las creencias que tenemos, los mandatos, terminan repercutiendo en el hoy. Entonces, mi método raíz lo que hace es trabajar en ese árbol desde la base, que es lo que le da sustento a toda la estructura. Yo pongo en juego desde la gestión, las relaciones intrapersonales dentro y fuera de la empresa, dentro y fuera de la familia. Y todo eso lo vuelco a un trabajo previo que se hace antes de ir a solucionar el problema que visible por el cual me llaman y que empiezo a trabajarlo hasta que logremos desentrañar lo invisible que está jugando en lo que hoy se nota como resultado. Qué tarea puntillosa, muy, muy perceptiva, muy, muy de estar en cada detalle, ¿no? La verdad que es para aplaudir. Mariela, primero un placer dialogar contigo, conocerte, nos dejaste, la- podríamos estar, siempre le digo a mis entrevistadas, podemos hablar 5 horas, pero la radio Ah, sí, yo no tengo problema, yo tiene hablo su así. tiempo. Mariela, déjanos por favor cómo seguirte, cómo ubicarte, por favor. Gracias. Pueden seguirme por mi red Instagram, es Mariela de Corta Aguilera. Me van a encontrar en mi página web, que es marielaguilera.com. Telefónicamente, en Argentina 549-353-4222-409. Y por mail, por supuesto, también marieladbaguilera@gmail o contacto@marielaguilera.com. Eh, Estoy siempre dispuesta a brindar una mano a aquellos que lo están necesitando. Siempre el mejor momento para empezar esto es hoy. Seguro. Protocolizar las empresas es lo mejor que pueden hacer. Mariela, como buena cordobesa, un enorme placer, una delicia de Bien charlar. tonada, bien tonada. Un placer enorme, en serio, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos por el contacto y por esta oportunidad de poner en conocimiento a la gente de quién soy, qué hago, un pedacito de mí.